Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim Ceylan conmovió a todos con un gesto inesperado que terminó en lágrimas. En medio de los rumores que giran constantemente en torno a su relación con Esla Turkoglu, un detalle muy íntimo entre ambos ha salido a la luz y ha revolucionado las redes sociales. Una entrega silenciosa, un regalo discreto pero cargado de significado, logró romper la coraza de frialdad que muchos creían que existía entre ellos. Todo comenzó el pasado fin de semana en los pasillos de un teatro de Estambul, donde Esla participaba en un evento solidario. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Al finalizar su intervención, una asistente del lugar se le acercó con una pequeña caja envuelta en terciopelo oscuro. Esla la recibió con sorpresa. Al abrirla, sus ojos se humedecieron instantáneamente. Dentro, un colgante con forma de media luna y una nota escrita a mano por Halil que decía: «Donde esté tu sonrisa, ahí estará siempre mi hogar. Perdóname si alguna vez la apagué». Esla, visiblemente emocionada, no pudo evitar que una lágrima recorriera su mejilla. Aunque intentó ocultarlo, varios testigos del evento notaron su reacción. Uno de ellos comentó: «Nunca había visto a Esla tan frágil». Ese regalo la tocó profundamente. Se notaba que esas palabras significaban algo muy especial para ella. Minutos después, mientras era entrevistada por algunos medios, una periodista le preguntó directamente: «Esla, ¿esa cajita que recibiste tiene algo que ver con Halil?». Ella, tras un breve silencio, respondió con voz suave: «Hay regalos que no se dan para impresionar, sino para sanar. Y sí, fue de parte de él. Y sí, me hizo llorar». La respuesta de Halil no tardó en llegar. En una historia de Instagram, compartió una imagen de un cielo estrellado junto al texto: «Hay lágrimas que valen más que 1000 palabras. Si esas fueron de verdad, yo también lloré contigo». Esta publicación, aunque breve, confirmó que ambos siguen conectados emocionalmente, a pesar de las distancias y los silencios. Los fans, por supuesto, reaccionaron de inmediato. Las redes se inundaron de mensajes, teorías y preguntas. Muchos creen que este gesto podría ser la antesala de una reconciliación. Un regalo así no se da si ya todo está terminado. «Aún queda mucho por contar entre ellos», comentó una seguidora en Twitter. Otros, sin embargo, piensan que se trata de un cierre simbólico. Un acto de perdón que no necesariamente implica un regreso. Quizás solo necesitaban sanar heridas. «No todo perdón implica volver», opinó otro fan. Mientras tanto, los medios han comenzado a rastrear cada movimiento de ambos artistas. Ayer mismo, se vio a Halil entrando a una floristería del centro de la ciudad. Al salir, llevaba un ramo de lirios blancos. Nadie sabe si ese ramo tenía destinataria, pero los rumores no tardaron en crecer. Muchos aseguran que iba camino a casa de Esla. Por su parte, Esla ha preferido el silencio. No ha hecho más declaraciones desde el evento, pero se le vio sonriendo al salir del teatro, y varios medios aseguran que sus ánimos eran visiblemente distintos a los de semanas anteriores. Estaba diferente, como más ligera. Como si se hubiera quitado un peso de encima, dijo una maquilladora del evento. Lo que ocurrió después del evento no hizo más que alimentar el fuego de las especulaciones. Al día siguiente, un conocido periodista compartió en su programa de televisión un dato que pocos conocían: el colgante con forma de media luna no fue elegido al azar. Era el mismo diseño de un collar que Esla llevaba durante los primeros meses de su relación con Halil. Es una réplica casi exacta. Él sabía lo que hacía. Mientras las redes continuaban vibrando con mensajes de apoyo y curiosidad, nuevos detalles comenzaron a surgir. Al parecer, el regalo fue entregado en manos de una antigua colaboradora de ambos, una estilista de confianza que prefirió mantener el anonimato, pero que dejó entrever algo importante: «Cuando Halil me pidió el favor, lo vi con una mirada distinta. No era solo nostalgia, era arrepentimiento real.
Dijo que no sabía si ella lo perdonaría, pero que necesitaba que supiera lo que sentía. Horas más tarde, una foto publicada por un fan generó aún más revuelo. Halil fue visto caminando cerca del barrio donde vive Esla, con una chaqueta oscura, visiblemente solo y cabizbajo. El pie de foto decía, no es casualidad que esté aquí justo hoy. Se nota que algo está pasando. En un giro inesperado, el hermano de Esla, que hasta ahora había mantenido silencio sobre la situación, publicó un críptico mensaje en sus redes sociales: las cosas no siempre son lo que parecen. A veces, un gesto vale más que 1000 explicaciones. Aunque no mencionó nombres, la audiencia no tardó en relacionarlo con el suceso reciente. Los medios más importantes comenzaron a seguir cada paso de ambos actores. Las cámaras se instalaron fuera de sus respectivos domicilios, esperando una señal, una visita, una reconciliación pública. Pero lo que realmente sorprendió fue la decisión de ambos de mantener el perfil bajo, sin declaraciones oficiales, sin negar ni confirmar lo que el corazón de muchos ya intuía. Una fuente cercana al entorno de Halil compartió con un medio digital: él está más callado de lo habitual. Dice que ya no quiere demostrar nada ante las cámaras. Que si logra recuperar a Esla, será fuera del foco mediático, en silencio, como comenzó su historia con ella. Y mientras todo esto ocurre, los fans siguen escribiendo mensajes llenos de emoción. Halil y Esla tienen una conexión que traspasa la pantalla. Ese regalo no fue solo un objeto, fue una disculpa envuelta en amor. Necesitamos saber si se reencontrarán. Pero, tal vez, el gesto más significativo hasta el momento vino de la propia Esla. En su cuenta oficial, compartió una imagen sin texto, sin contexto, una luna creciente iluminando el cielo de Estambul. Para muchos, fue una respuesta silenciosa pero clara al colgante que recibió. Donde esté tu sonrisa, escribió un fan, completando la frase del mensaje de Halil. La historia entre ellos parece estar lejos de haber terminado. El silencio, los símbolos, las miradas indirectas y los gestos cargados de significado construyen un nuevo capítulo que, sin necesidad de palabras, emociona a todos los que siguen su historia. ¿Y tú, crees que esta serie de gestos apunta hacia una reconciliación inminente? ¿O simplemente son señales de un amor que aprendió a despedirse con respeto y cariño? Cuéntanos en los comentarios tu opinión. ¿Deberían volver a intentarlo? ¿O es mejor dejar atrás lo que alguna vez fue? No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirnos para no perderte ninguna novedad sobre esta pareja que sigue escribiendo su historia, una lágrima, una luna y una sonrisa a la vez. ¿Creen que este regalo de Halil es una señal clara de reconciliación? ¿O simplemente fue un acto de cierre emocional? Comenten abajo y leamos juntos todas las teorías.